Hola, buenas tardes para todos. Nuevamente, saludándolos en estos espacios de crecimiento y de formación que hemos venido desarrollando, dándoles la bienvenida. Hoy, un lunes más, iniciando actividades llenos pues de mucha fe, de mucho optimismo y como siempre con la mejor idea y expectativa de llevarles a ustedes un mensaje de crecimiento, un mensaje que nos aporte, que nos permita seguir creciendo en este proceso que llevamos como familia y como sociedad. Bueno, recuerden que para poder iniciar es fundamental que podamos compartir para que otras personas sepan que ya vamos a iniciar nuestro en vivo. Hoy tenemos un tema muy interesante, un tema del cual he aprendido mucho, un tema del cual todos necesitamos aprender, requerimos aprender para poder seguir ayudando a tantas personas. Y si tú eres de esas personas que sientes la necesidad de ayudar a otros, de contribuir en la vida de otros, comparte estos videos, comparte el canal de YouTube. Con solo compartir puedes ayudar a muchas personas, puedes permitir que muchas personas que están sufriendo, que están viviendo momentos difíciles, transformen su vida a través de estos espacios. Gracias a eso, hoy estamos atendiendo muchas más familias, muchas más solicitudes de atención en psicología, en salud mental. Entonces, es un trabajo que construimos juntos, que lo hacemos nosotros, pero con la colaboración y el respaldo de ustedes. Buenas tardes para todos. Qué alegría verlos. El viernes estuvieron con el líder Elías y el líder Manuel. La jornada que hicimos el miércoles con los jóvenes del Colegio San Simón también fue una hermosa jornada. Muchas gracias, de verdad que estoy muy feliz porque ya los videos están llegando a 3.500 reproducciones. Eso quiere decir que estamos tocando los hogares, los corazones de muchísimas personas, y esto es gracias a ustedes que comparten, que multiplican y bueno, y que han creído en este espacio y que lo han multiplicado, porque repito, el día que ustedes no se conecten, hasta ese día estaremos aquí, porque pues quienes lo hacen interactivo y quienes lo hacen interesante son realmente ustedes. Si conoces a alguien que le interese, que tenga adolescentes en casa, que tenga hijos en edad escolar, que trabaje en procesos de formación educativa, que trabaje con comunidades y que quiera aprender acerca del tema del bullying, este video es para él. Hoy vamos en este espacio, en este en vivo, a hablar precisamente del impacto psicológico y de la dimensión que tiene a través de la vida el bullying. ¿Cuáles son sus consecuencias psicológicas? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los signos? ¿Cómo identificar? ¿Qué hacer si conocemos a alguien que está siendo víctima de bullying o a alguien que está siendo también le está cometiendo el bullying a alguien? Entonces vamos a mirar cuáles son como esos conceptos técnicos, qué dice la psicología, qué dice los sistemas educativos y cómo podemos nosotros contribuir para que el bullying se detenga, para que tengamos ambientes escolares más sanos, ambientes familiares más sanos, ambientes sociales más sanos. Entonces, buenas tardes, bienvenidos a todos. Recordarles la importancia de suscribirse al canal de YouTube, Lili Contigo. Ya estamos sobre los 120 suscriptores. La idea es seguir creciendo. Lo mismo en nuestra fanpage, en Instagram como @Lili Fundación Caminando hacia la Luz. Entonces, fundamental que nos acompañen y compartan. Vamos a entrar en materia. Y antes de iniciar, recuerde que compartiendo esa información puede ayudar a transformar vidas. Este es un proceso que lo hacemos juntos, es un proceso de todos, entonces eres fundamental. Y si tú eres mamá, si eres tía, si eres abuela, tienes adolescentes, niños en casa, este espacio es para ti. O sea, vamos a aprender, porque muchas veces no sabemos cómo hablarle a nuestros hijos, no sabemos qué decirles si en su colegio los están agrediendo, no sabemos qué decirles si nuestros hijos se están comportando como agresores. Entonces es fundamental que tú entiendas que tenemos una labor importantísima que cumplir en la prevención del bullying. Entonces vamos a entrar ya en materia, a entender qué es esto, qué significa y cómo funciona. El bullying técnicamente pues es una palabra, obviamente, es un término inglés que significa o se define realmente en castellano como el término de acoso escolar. Pero también tenemos que entender que este acoso escolar pues va más allá. No vamos a hablar solo de lo que pasa al interior de las aulas
o de las instituciones educativas, sino también qué pasa fuera del colegio, qué pasa en las redes sociales, las distintas formas de bullying y las distintas formas de manifestación de esta problemática. Como tal, pues, ¿qué es el bullying? Se define como un tipo de conducta que a su vez, pues es un comportamiento violento y es un comportamiento intimidatorio. Es la manera a través de la cual se intimida a otra persona, se vulneran los derechos de otra persona. Como su nombre lo indica, es un comportamiento violento, y cuando hablamos de violento quiere decir que es transgresor. Cuando hablamos de que es un comportamiento que tiene que ver con la agresividad, pues estamos hablando de vulneración de derechos. Pero ¿cómo entenderlo? Uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que a una persona la agredan por su constitución física o por su color o por su raza o por su género? Pues aparentemente muchas personas lo ven como algo sencillo, como algo que no es complejo, pero a través del tiempo esto tiene unas implicaciones en la vida, en el transcurrir de la vida, en la forma de vivir de aquellas personas que tanto lo generan como quienes lo sufren. Entonces, el bullying es ese tipo de comportamiento violento o intimidatorio que se ejerce de manera verbal o de manera física o psicológica entre niños, adolescentes en edad escolar. Pero también encontramos en adultos, pues es lo que ya llaman acoso laboral o acoso social, pero también es una forma de maltrato. Entonces es esa conducta de agresión verbal, física o psicológica que se ejerce sobre otra persona. Enfoquémonos en este caso en niños y adolescentes. Pero no es simplemente faltarle respeto a alguien, no es simplemente agredir a alguien. Para que se hable de bullying, esté tipificado o clasificado dentro del esquema de bullying, pues esta conducta debe ser continuada, es una conducta que es intencionada y a su vez es una conducta que es perjudicial en la vida del otro. Para hablar de que esa conducta está enmarcada en el criterio de bullying es porque es continuada, es un acoso continuo, es un maltrato continuo, es algo que va tomando forma, es algo que va tomando fondo, que se hace repetidamente. ¿Qué quiero decir con esto? No es el niño que va pasando por la cancha de fútbol y le pegaron con un balón sin culpa y discúlpeme, le pegué. Eso no es bullying. El bullying es cuando se dedican continuamente de alguna manera a agredir a la otra persona. Por lo general, se trata de una serie de maltratos continuos que son llevados a cabo de manera intencional por una o varias personas. Para hablar de bullying tenemos que hablar de una relación asimétrica donde interactúan tres grupos de participantes. Uno, que es el que socialmente lo hacen ver como la víctima. Dos, el agresor directo, que es la persona que está cometiendo esa agresión, esa persecución, ese maltrato, esa forma de agredir a ese niño en edad escolar o a ese adolescente. Y tres, el agresor pasivo, que es el que ve y no lo evita. Es el que ve que están agrediendo a su compañero, que están agrediendo al niño quizás más pequeño y no hace nada. Entonces son tres personas las que participan dentro del ciclo de la relación asimétrica del bullying. Pero en este caso yo quiero que hagamos una reflexión real frente a ello. Se han cometido errores pensando que el bullying hace parte de la vida. Y hay quienes dicen, pero ¿a quién no le han hecho bullying? En mi época a mí también me hacían, o yo hacía, eso de que lo maltraten a uno es normal. No, eso no tiene nada de normal. Y ese es un error que los adultos cometemos. Muchas veces se le dice a los niños, eso no pasa nada, eso defiéndase. Otro gran error, defiéndase como pueda, eso no se deje, eso péguele duro, eso conteste. Y pues realmente no nos estamos dando cuenta que estamos ignorando algo que le está pasando al niño y que quizás para nosotros pueda ser muy sencillo o pueda ser nada complejo, pero para él eso que está viviendo significa sentirse avergonzado, sentirse no valorado, sentirse no respetado. Entonces no podemos caer en normalizar la conducta agresiva, no podemos caer en justificar la conducta agresiva, porque esa conducta agresiva realmente a quien más le está impactando es a quien la está sufriendo. Entonces se cometen errores en quizás minimizar, ¿cierto?, el impacto psicológico que tiene esta forma de agresión o esta forma de maltrato que se comete a través del bullying.
También tenemos que entender que por lo general este bullying suele ser practicado o ocurre entre niños o jóvenes y que por lo general se caracteriza porque esa persona, que es la víctima, entre comillas, digo yo porque ahorita les voy a explicar cómo funciona eso, pues es una persona que tiene una personalidad sumisa, es una personalidad de pronto sometida, es un niño que por lo general es callado, que por lo general no es agresivo, que es vulnerable y su personalidad vulnerable pues hace que el agresor encuentre la forma de ejercer un dominio, de ejercer una forma de daño hacia el otro. Entonces, estas tres componentes son importantes. Repito, la víctima del bullying, el agresor directo es el que comete la conducta de dañar al otro y definitivamente los agresores pasivos, que son esas personas que ven lo que está pasando y no hacen absolutamente nada. Los tres hacen parte de ese círculo, ¿cierto? De agresión o de maltrato. Tú dirás, pero bueno, la víctima, ¿cómo? Ya les voy a decir cómo funciona y hasta qué punto la víctima es también responsable de hacer una transformación en lo que le está pasando. Este tipo de maltrato por lo general tiende a ocurrir en distintos lugares, en espacios públicos, en parques, en las aulas escolares, pero pues obviamente fundamentalmente se ha enmarcado el estudio del bullying en el entorno escolar, que también sabemos que es conocido como acoso escolar. Este desencadenar pues tiene conductas de agresividad, tiene conductas de maltrato físico, de maltrato psicológico, que siempre van orientadas a destruir al otro, a ridiculizar al otro, a poner al otro en posición de mayor vulnerabilidad. Por lo general, este tipo de conductas pues generan daños y sobre todo la mayor consecuencia de estos daños son psicológicos y en un segundo momento pues daños físicos. Cuando hablo de los daños psicológicos pues estamos hablando del gran impacto que tiene en esa persona que está sufriendo, que se queda callada, que no sabe cómo defenderse, que oculta lo que le pasa porque a la vez es amenazado, a la vez siente que nadie le va a resolver o que nadie lo entiende o que quizás si se queja pues lo van a juzgar, lo van a señalar. Entonces hay una tendencia a generar todo un ambiente de ocultamiento de lo que está pasando. Esta tendencia hace que el bullying aumente, hace que el agresor directo se sienta más empoderado y que la víctima se sienta cada vez más víctima. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso, que tengamos en cuenta cómo los niños y los adolescentes sufren a causa de eso que nosotros vemos como una recocha de colegio, perdón la expresión, como una tomadera de pelo, como una mamadera de gallo que literalmente dicen, pero eso tiene un fondo y tiene una dimensión en lo psicológico que hoy por hoy va a generar unas consecuencias que las vemos en muchos adolescentes y en muchos adultos. También debemos entender que estas situaciones de acoso, por lo general, cuando se cometen también fuera del colegio, pues también se desarrollan en entornos laborales, llevando obviamente en sí a conductas de abuso, a conductas de irrespeto y a conductas de vulneración de derechos. En estos casos, pues se puede decir que se genera también una forma de intimidación, una forma de agresión y una forma de violación de los derechos del otro. Cuando una persona está agrediendo, está maltratando de cualquier forma, pues está directamente dañando la construcción del ser, está dañando la autoestima, está dañando el autoconcepto, está dañando su juicio personal. Y si aquel que recibe y que está en la posición de víctima en ese momento, pues es vulnerable, lo que sufre y esa agresión pues lo lleva cada vez a sentirse un poco más perdido y un poco más decepcionado, un poco más desilusionado. Tenemos distintos tipos de bullying o esta agresión o este comportamiento agresivo, recuerden que es continuado, intencionado. Este tipo de conducta pues se manifiesta de distintas formas. Hola, buenas tardes para todos, bienvenidos. Hola señora Estela, Emerson, a todos, hola, hola, compartan por favor, bienvenidos, bienvenidos. Este es un tema súper interesante. Yo sé que les va a gustar y que tenemos que compartir para que otras personas también reciban estos aprendizajes. Vamos a mirar entonces las manifestaciones más generales de
el maltrato o de la ejecución del bullying. Encontramos inicialmente el bullying verbal, es ese que se caracteriza por el empleo de insultos, de burlas, de apodos, cuando se generan chismes, rumores, amenazas o humillaciones que afectan psicológicamente al individuo y lo llevan totalmente a la discriminación. El hecho de ponerle un apodo, el hecho de meter a la persona en chismes, el hecho de hacer comentarios inadecuados sobre la persona, el hecho de amenazarlo, el hecho de generar rumores que dañan la imagen del otro. Esa es una forma de bullying verbal. Eso sucede y pues eso tiene mucho impacto. Hoy por hoy están jugando con la imagen de los niños, de las niñas, con su privacidad sexual, se está jugando con su privacidad económica, con sus características físicas. Estamos en unos estigmas y en unas épocas de estigmatización social donde lo físico ha tomado mucha fuerza. Entonces si tienes el pelo largo te agreden, si tienes el pelo corto pareces un niño, si estás gordo eres un buñuelo, si estás flaco eres un espagueti. O sea, hay mil formas. Si tienes gafas entonces te agreden, si eres de pronto moreno, si eres blanco. O sea, hemos caído en una sociedad que no respeta y que todo el tiempo está generando esa forma de agresión al otro. Pero ojo, que esto no pasa en los niños de 8, 10, 15 y 20 años nada más. Ya se han reportado casos de bullying en niños incluso en edad de párvulos, en edad escolar, que han venido ya generando agresiones físicas y psicológicas en sus compañeritos y que están afectando y que hace que muchos niños tengan que caer en episodios de depresión, deserción escolar, bajo rendimiento académico, entre otras consecuencias. Otra de las formas de manifestación del bullying es el bullying físico. Este es el más común entre estudiantes ya en edad de adolescencia. Esto incluye todo tipo de agresiones como golpes, patadas, zancadillas, quitarle la silla, lastimarle los dedos con la puerta, empujarlos de las escaleras, colocarle cosas y objetos pesados en su maleta, colocarles agujas en las sillas, agresión física, todo lo que tiene que ver con esa forma de agresión física, que aparentemente muchos jóvenes lo ven como un juego. Muchas personas ven esa agresión física como un juego, pero esa agresión física tiene un impacto real en la vida de quien sufre, en la vida de quienes en sí ocupa la posición de víctima, que repito, para mí no es víctima, pero es como el término que más usan, pero ahorita les voy a explicar cómo funciona eso. Otra forma de bullying es el bullying social. Es aquella forma en la cual se busca aislar o excluir al niño o a la niña de ciertos círculos sociales. Es cuando se aparta al adolescente, cuando se arman combos o grupos y entonces somos el grupo y usted no nos habla. Hay que hacer un trabajo en grupo, nadie se hace con usted, usted es el tonto, hay que hacer un baile, una fiesta, vamos a ir a celebrar unos 15 y no te invitamos, y empiezan a excluirlo. Es otra forma de maltrato, es ese aislamiento, es ese alejarlo, el no vincularlo y de una u otra forma pues discriminarlo. También existe discriminación social, discriminación económica. Esta discriminación tiene que ver también con el trato indiferente. Esta forma de discriminación también tiene que ver con el aislarlo, con el no darle la oportunidad de pertenecer. Esa es otra forma también como se manifiesta el bullying. También encontramos el ciberbullying, ahorita que estamos en el auge de las redes sociales. Entonces son todas esas formas en las cuales se hace un ciberacoso. Entonces se comentan los estados, se comentan las publicaciones, se hacen memes, se crean perfiles falsos y se empiezan a divulgar una serie de información transgrediendo, vulnerando, poniendo en duda la imagen de la persona, la reputación de la persona. Se hacen comentarios despectivos en torno al adolescente, en torno a él o a ella. Entonces esto hace que pues el nivel de burla ya sea mucho mayor y tenga más auge pues por el impacto que tienen las redes sociales. Frente a eso, pues en las ciberadicciones se usa la tecnología para hostigar a la víctima, enviar mensajes falsos, amenazarlo, muchas veces extorsionarlos, y pues estos canales de comunicación, por ser de amplio alcance, obviamente los mensajes se propagan mucho más rápido y el dolor y la vergüenza para quien lo está padeciendo es mayor, porque dice, no, es que ya no, ni siquiera estando en casa ahora con la pandemia me dejan quieto.
hay niños y muchos adolescentes y muchas niñas que sufren continuamente estas formas de agresión y que están sufriendo solos o que muchas veces han acudido a su familia, han acudido a los seres cercanos, pero no saben cómo atenderlo, no saben cómo orientarlo. A veces minimizamos, le decimos no de quejas, eso no es nada, no les ponga cuidado, esos chinos no valen nada, pero no es así. No es así como tan fácil, como haga de cuenta que no pasa nada. No, el tema y el impacto del acoso sexual y del bullying va más allá de una pataleta, va más allá del no le ponga cuidado. Esto tiene otras dimensiones que tenemos que entrar pues también a revisar. También existe el bullying sexual y esa es una manera en la cual se trata pues de hacer un asedio desde una connotación sexual, generando también en sí unos abusos. Este bullying tiene que ver con tocamientos, con hablar de las manifestaciones físicas del otro, tiene que ver, por lo general, quienes más sufren este tipo de bullying son las niñas, las cuales son las principales víctimas, y obviamente pues también las personas de todo lo que es la comunidad LGTBI, LGTBIQ, son quienes también sufren este tipo de maltratos, puesto que su condición sexual hace que estén en una sociedad que no les acepta, obviamente equívocamente, y pues ese tipo de maltrato hace que ellos también generen un aislamiento y generen una forma también de rechazo. Dentro de estas características típicas de esta conducta del bullying, pues también encontramos que puede ser realizado por una persona o por varias personas. A veces es una sola persona el agresor y en otras ocasiones son un grupo de personas las que generan esta forma de agresión. Suele practicarse por un periodo determinado. Por lo general el agresor tiene una sensación de superioridad. El agresor es quien transmite esa superioridad, se cree grande a través de poner al otro en una posición de sumisión. Pero definitivamente el agresor no agrede a otra persona que también sea agresor. Por lo general siempre el perfil tiene mucho que ver. Se busca la persona quieta, se busca la persona que no va a responder, se busca la persona que se va a quedar callada, que tiene un perfil de personalidad. Pero en sí, las acciones pues tienen que ser muy evaluadas porque se comete un error. De hecho, las instituciones educativas se centran en la víctima, en ese que sufrió el bullying, pero yo entraría a repensar y les diría que aquí tenemos que centrarnos tanto en el agresor como en la víctima, porque los dos tienen un problema. Psicológicamente, los dos necesitan ayuda, psicológicamente, los dos necesitan intervención. Porque esta persona que está ejerciendo su poder y su superioridad a través del maltrato del otro, pues también nos está mostrando que tiene un problema de autoestima, que es una persona con debilidades en su carácter, que es una persona que usa el avergonzar al otro para ganar también una aprobación social. Entonces, finalmente, yo considero que no hay una víctima como tal, porque soy yo quien tomo la decisión si permito que lo que el otro me está haciendo me afecte o no. Por eso tenemos que llevar a los jóvenes y a los adolescentes al entrenamiento en esos valores fundamentales, en esa fortaleza emocional, en esa inteligencia emocional, para que este tipo de cosas no tomen auge. Finalmente, quien le da el poder al agresor para que me afecte mi vida soy yo. O sea, si a mí me vienen a decir gorda, negra, blanca, roja, azul, y yo genero todo un conflicto en torno a eso, y lloro y me siento mal y me aíslo y le doy importancia y le muestro miedo cuando viene, pues soy yo quien está empoderando al otro para que me dañe mi salud mental. Soy yo quien estoy empoderando al otro para que me vea como víctima. Entonces, tenemos que entender muy bien que cuando hablamos de bullying, de víctima y de victimario, pues tenemos que entender que los dos están reflejando una necesidad de atención psicológica o de atención psicosocial. Porque está mal psicológicamente el que permite que abusen, que lo agredan, que lo insulten, y está mal el que agrede, insulta y abusa. ¿Sí entendemos esto? Quiero saber si están ahí conmigo, me están comprendiendo, si no me entienden me dicen por favor, pero estoy intentando hacerlo lo más fácil posible. Estamos hablando de
de entrenamiento para la vida y tenemos que entrenar a los jóvenes y a los adolescentes y tú te tienes que entrenar y saber que el otro no es tan grande como tú lo ves, enseñarle a los niños que el otro no tiene el poder de destruirlo, enseñarle al otro que por él no puedes dejar de estudiar, que por él no puedes abandonar tu colegio, que por él no tienes que generar aislamiento, miedo, porque es que finalmente pareciera que el agresor va buscando la víctima, pareciera que él dice, ay, le tiré el papel y él se asustó, él me tiene miedo, ay, ya me demostró que me tiene miedo, entonces ahora sí, yo tengo el poder sobre él. Entonces tenemos que entrenar a los niños sabiamente en cómo hacen de eso una oportunidad de resiliencia, cómo hacen de esa forma de vida una posibilidad de resiliencia, porque no se trata de hacer más víctima a la víctima. Por eso no me gusta esa palabra víctima, porque yo no puedo ver que un niño está siendo agredido y llamarlo acá y ponerlo en posición de defensa y ahora el culpable es el otro y vamos a expulsar al otro. Por lo general, la mayoría de colegios se centran en proteger la víctima y en sancionar la persona que tiene allá pues el problema, lo echan porque es el problema del colegio o lo sacan, pero ¿quién se preocupa por ese niño? Ese niño en su manifestación de conducta también está diciendo ayúdenme, también está diciendo necesito ser escuchado, necesito la atención de alguien, haciendo maldades me creo el mejor, haciendo maldades me siento reconocido. Entonces también nos está generando un mensaje de ayúdenme, nos está generando un mensaje de alerta. Entonces tenemos que entender estos aspectos. Las principales, para mí, consecuencias, pues vamos a mirar cómo funcionan las consecuencias de este bullying y algunas generalidades. Quiero recapitular diciendo que hay 3 actores en la cadena de dolor. El actor es la primera, que es la persona vulnerable o la que aparentemente ocupa una posición de víctima. La segunda, que es el agresor directo. Y la tercera, el agresor pasivo, que es el que ve lo que está pasando y no hace absolutamente nada. También tenemos que hablar de esos agresores pasivos, porque cuando yo no intervengo, cuando yo no digo nada, cuando yo no tomo una posición defendiendo a mi compañero, defendiendo a la otra persona, pues estoy haciendo parte de la agresión, estoy haciendo parte del grupo agresor, por mi silencio y por mi pasividad. Esta cadena de dolor, pues en la medida en que se hace de manera continuada, intencionada, reiterativa, pues entra a ser perjudicial en el desarrollo de la vida de la persona. Cuando hablamos de lo perjudicial, pues acordémonos que el tema del bullying viene acompañado también con el silencio. En la medida en que el bullying se hace más y más y más, y esta persona la siguen agrediendo, ya se tiende a normalizar. La gente ya lo ve como normal. Entonces dicen, ah, no, es que a él le gusta que lo traten así. Ah, no, es que él es el tontico o ella es la tontica. Entonces ya lo empiezan a ver como algo normal. Y ahí es donde se cae en esa conspiración de silencio, en esa indiferencia frente a lo que le está pasando al otro. Entonces la continuidad del bullying hace que se caiga en esa conspiración de silencio que también llega a ser demasiado lesiva y tóxica. El bullying como tal, pues es un fenómeno oculto, es algo que pasa al interior de muchas instituciones, al interior de muchas familias. Desafortunadamente es de difícil detección y de difícil atención. ¿Por qué? Porque hay miedo de actuar, hay miedo de actuar de parte de los docentes. Hay docentes y con el respeto, yo amo ese gremio y fui docente en algún momento, pero por no meterse en problemas o porque ya les parece algo normal del aula, ay, no moleste, ay, no le ponga cuidado a eso, ay, deje molestar, no sé qué. Y como que también hay docentes que caen en esa red de maltrato. Incluso han habido docentes que también generan bullying. También hay estudios que dicen que las personas que más bullying hacen son las mamás. Eso, no sé, que somos las más generadoras de bullying. Y sí, si uno mira, a veces uno tiene palabras y hace comentarios de sus hijos o frente a sus hijos, frente a la conducta de sus hijos que también son transgresores y también generan una especie de agresión. Entonces entendemos
que al ser un fenómeno oculto, el bullying, pues es de difícil detección y a la vez es de difícil atención. Pero son los adultos quienes están llamados a intervenir, como lo es los padres de familia, como lo son los educadores o la familia directa de quienes están atravesando por una circunstancia de esto. El hacernos los ciegos no lo va a resolver. El hacer que no está pasando no lo va a resolver. Eso lo único que hace es aumentar la posibilidad de que ese bullying tome unas consecuencias mayores. Hemos escuchado cientos de historias, noticias y hemos conocido cómo esta forma de agresión lleva al otro, lleva a la persona que es vulnerable quizás a buscar cómo defenderse, a portar armas, a pensar en venganza, a pensar en resentimientos, a generar violencia también. Entonces, entendamos que si no lo atendemos, lo único que estamos haciendo es aumentando esa cadena también de agresividad y de degradación entre las personas. La causa principal del bullying es la pérdida total de valores, es esa ausencia de valores, es cuando definitivamente vemos en niños que han aprendido valores equívocos como es la humillación al otro, la agresión, la vulneración de sus derechos y lo han aprendido porque realmente estas pautas de agresión se aprenden o se aprenden de la televisión o se aprenden de la familia o se aprenden de las series o se aprenden de lo que nos muestran los medios de comunicación, pero realmente se aprende a agredir, se aprende a dañar al otro. De por sí, esa inversión de valores pues lo lleva a sentirse superior y el sentirse superior pues lo lleva a vulnerar definitivamente al otro. Ese aspecto como tal pues nos motiva a que empecemos a generar todo un proceso de formación de carácter y de formación emocional. Siento que necesitamos una educación que piense más en el ser que en el saber. Hoy por hoy nos preocupamos mucho por los contenidos académicos y poco por los contenidos emocionales. Y eso hace que tengamos una sociedad muy bien estudiada, pero poco solidaria. Eso hace que tengamos gente con muchas calidades académicas, pero con pocas calidades humanas. Entonces pareciera que las cosas importantes han pasado a un segundo lugar, como es el respeto, la solidaridad, la comprensión del otro, la justicia, la equidad, la asertividad en las decisiones. Entonces miremos cómo cada una de estas cosas inciden y van haciendo parte también del desarrollo de ese círculo patológico que es el bullying. Dentro de las consecuencias, pues encontramos consecuencias psicológicas realmente difíciles. Obviamente, pues también tiene que ver mucho con el género, tiene que ver mucho con si se es hombre o si es mujer. De esa misma forma se manifiesta el bullying y los síntomas o las consecuencias. Tenemos que entender que son los adultos los llamados a asimilar, a resolver, a detectar y a intervenir. Pero quiero hablar específicamente de las consecuencias y desde los estudios que se han hecho. Hubo un estudio que se hizo en la Universidad de Stanford Binet que tuve la oportunidad de conocer y se miraba cómo el mayor impacto del bullying es en el mundo psicológico y en las estructuras psicológicas, puesto que por ser un mundo tan complejo en esa estructuración psicológica, pues automáticamente esto va a impactar la vida de la persona en todas las áreas de ajuste. Cuando nos dicen en todas, quiere decir que aquella persona que es víctima de bullying o que genera o tiene conducta agresora como victimario, pues va a tener también una afectación en todas sus áreas emocionales. Dentro de las consecuencias, entonces tenemos miedos, temor a relacionarse con los demás, bajo estado de ánimo, bajo rendimiento académico, deserción escolar, alteraciones del sueño, trastornos en la ingesta de alimentos, irritabilidad, depresión, ansiedad, dolor de cabeza, estrés, falta de apetito, pensamientos destructivos y, cómo no decirlo, que lo han asociado realmente con trastornos de depresión, trastornos de ansiedad, consumo de drogas, aislamiento social y suicidio. Entonces miremos que eso que muchos ven como la tomadera de pelo en el salón y la recocha, pues va más allá.
va más allá porque es que no conocemos la estructura psicológica del otro, no conocemos su carácter, no conocemos qué tanto puede llegar a afectarlo esto que está viviendo. Entonces no es sencillo, no pasemos por alto el bullying, no pasemos por alto cómo este acoso escolar puede llegar a dañar definitivamente la vida de las personas. Tenemos que entender también que estas conductas pues tienen un impacto a través de la vida y a lo largo de la vida. Las consecuencias no son solo a corto plazo, sino también hay consecuencias a mediano y largo plazo. Por lo tanto, pues no es un juego agredir a otro, no es un juego dejarse agredir y pues se tienen que tomar medidas de prevención hacia donde nos llevan los estudios y lo que indica todo el tema pues de la investigación en las necesidades al interior del aula escolar y de los procesos educacionales, pues nos habla de que las aulas escolares y la familia debe actuar en la prevención del bullying, llevando a sus hijos a entender la dimensión y el daño que genera tanto estar en la posición de victimario como en la posición de víctima, porque es que tú decides asumir una posición, o te quedas en la posición de víctima o te quedas en la posición de victimario. De hecho, en un estudio de transformaciones sociales que leí en algún momento, decía cómo aquel victimario también en algún momento fue víctima. Y hay personas que al ser agredidas y al ser maltratadas y abusadas dentro de su entorno de niñez o adolescencia, pues algún día encuentran a alguien que le dice no se deje, defiéndase, vaya pegue, saque la casta, saque las uñas, eso no se deje, dele una trompada al otro. Entonces el chico empieza a generar una agresividad y empieza a volverse, entonces pasa de víctima a victimario. Ese es el problema, que cuando no se acompaña, cuando no se escucha y cuando no se orienta al adolescente o no se orienta al niño, este puede pasar a la posición de victimario, porque es muy fácil pasar de la posición de víctima a victimario. Recuerden que los seres humanos tenemos emociones que cambian, nuestro carácter tiene algunas manifestaciones que también debemos de atender. Entonces, en ese orden de ideas es un error no darle importancia al bullying, es un error justificar las conductas de bullying y es un error pensar que eso va a pasar y que hace parte de la vida y que tú tienes que aprender a ser berraco y que no se deje afectar y que tómelo como si nada. Es un error grandísimo porque repito, no sabemos cómo está la estructura emocional del otro, entonces pues automáticamente asumir que no pasa nada es reconocer que el otro existe, es dejar de reconocer que el otro tiene necesidades y que se está viendo afectado. Vamos a mirar entonces cómo las consecuencias se ven a corto, mediano y largo plazo. Dentro de las consecuencias tenemos que los efectos del bullying y las consecuencias negativas se ven en la vida social, en el desarrollo fisiológico, en el desarrollo psicológico. Incluso en el 2014 se hizo un estudio con 50 personas que habían sido víctimas de bullying en edades de los 6 a los 14 años y a hoy pues tienen 54 años y todavía tienen características psicológicas, características emocionales de debilidad, de poca estructuración de personalidad como consecuencia de ese bullying. Entiendan ustedes que lo que nos pase en la infancia, lo que nos pase en la adolescencia marcará nuestra vida y el bullying para algunos ha sido lo peor que les ha pasado. Hay personas que traen lastras de dolor, que traen karmas de dolor porque fueron abusados en su psicología, en su emotividad, en su personalidad, fueron maltratados. Y yo cuando hablo de abuso no estoy hablando del abuso sexual, carnal, no, yo estoy hablando de ese apodo que te ponían, de que se burlaban de ti, cuando pasabas al tablero te agredían y pues también podemos pensar, pero a todo el mundo le ha pasado y ¿por qué a mí no me afectó? Pues precisamente porque no todos tenemos la misma estructuración psicológica y emocional y de carácter. Entonces hay personas a las que les pueden hacer muchas cosas y ellas siguen su vida como si nada y también las hay quienes definitivamente sí interiorizan, se guardan eso, lo reprimen y se intoxican y se vuelven tóxicos y viven una vida tóxica
porque pues vivieron esta forma de bullying, no lo hablaron, no lo comunicaron, no lo pusieron en terapia y pues eso les y generó un daño real en el desempeño de la vida. Entonces miramos que quienes han sido víctimas de bullying a través del tiempo, pues tienen mayor posibilidad de desarrollar estrés, a través del tiempo tienen mayor tendencia a la pobreza, al fracaso económico y al desempleo. Miren esto, uno va a decir, pero ¿cómo así? ¿Por qué a la pobreza? Pues porque son personas que se les daña tanto su autoestima y su autoconcepto que pierden los sueños, que no quieren estudiar, que sienten que si llegan a la universidad, en la universidad también los van a maltratar, que si llegan a un ambiente escolar, pues los van a maltratar, que si llegan a un ambiente laboral, los van a maltratar. Recuerden que una de las manifestaciones es el aislamiento, entonces como tienen aislamiento social, entonces no se quieren relacionar, llevándolos como tal a la no escolarización, a la pobreza, al fracaso, como tienen debilidad y se han creído que no son capaces, que nadie los quiere, que el mundo los odia, entonces también tienen una tendencia al fracaso. Recuerde que si usted se queda en la posición de víctima en la vida, pues el mundo lo verá como víctima. Entonces usted va a tener problemas para vincularse en los escenarios afectivos, laborales, sociales, deportivos, de integración. Y uno lo ve en los equipos de trabajo. Eso es palpable en los equipos de trabajo. Hay gente que le cuesta socializar, hablar en público, aún profesionales, que les cuesta reconocer sus errores, que son paranoicos. Una de las consecuencias a largo plazo es el desarrollo de la paranoia. Entonces, alguien se está riendo y piensan que es de ellos. ¿Por qué? Porque como en su vida o en su infancia se burlaban de él, pues entonces él piensa que todo el mundo se va a burlar de él. Las consecuencias a largo plazo también son personas con menos oportunidades de éxito, son personas que tienen poca vinculación y adherencia laboral, tienden a desertar de los trabajos, a tener conflictos con las figuras de autoridad, son personas que tienden a no generar empatía con las necesidades de otro, se vuelven insensibles porque como a mí me han hecho daño y nadie me defendió, entonces yo no voy a defender a nadie. Son personas que tienen menos habilidades sociales, menos habilidades de relaciones interpersonales. Las personas a través del tiempo que han sido víctimas de bullying tienen muchas menos probabilidades de desarrollar una vida afectiva estable. Tienden a no creer en el afecto, tienden a no irse de la casa. Entonces se quedan ahí, no quieren salir, no quieren estudiar, sienten que en los demás entornos están inseguros, entonces hacen de su casa o de su familia o del lugar donde viven como su cápsula, donde se encierran y donde se sienten protegidos. Imagínate la dimensión de esto, o sea, no estamos hablando de la recocha. Repito, no estamos hablando de algo sencillo, es algo que tiene un gran impacto en la vida de las personas. Son también personas con mayor exposición al riesgo de desarrollar trastornos psiquiátricos, mayor predisposición a la conducta suicida, mayor predisposición también al aislamiento, a la depresión y a la ansiedad. Pero ¿qué decir de las personas que son los agresores? Porque es que en el agresor también hay un mundo psicológico. Entonces, si este agresor no se detiene a tiempo, pues mañana ese agresor va a ser un esposo maltratador, un jefe maltratador, una persona con tendencias a las riñas callejeras, con tendencias a la violencia, con tendencias a la delincuencia, con tendencia al consumo de sustancias psicoactivas, con tendencia a cometer delitos y a vincularse con bandas de delitos, con pequeñas agrupaciones, combos, donde se cometen. ¿Por qué? Porque él se siente el empoderado. Y recuerden que esa forma de empoderamiento pues se lo da la sociedad. ¿Ustedes sí saben quién empodera al agresor activo? Los agresores pasivos. Los agresores pasivos son muy tóxicos porque le hacen daño a los dos, tanto al que está generando el maltrato, que no lo frenan y no le dicen nada y son indiferentes, y lo mismo la indiferencia que se genera frente a la persona que está siendo víctima de este bullying. Entonces, esa persona
que también ha sido la agresora activa y que está dañando y que está generando todo un conflicto en torno al otro, pues serán a futuro maltratadores. Si nosotros no detenemos a ese agresor, si nosotros no detenemos a ese niño que se burla del otro, a ese niño que le rompe el cuaderno, que le quita la lonchera, que se le come las onces, si nosotros no lo detenemos, pues ahora es un niño agresor, luego será un adolescente agresor y luego será un adulto maltratador. Entonces veamos cómo tiene consecuencias para las dos partes, tanto para esa persona que está en la posición de vulnerabilidad como para la persona que está en la posición de agresor. ¿Y qué se queda para los agresores pasivos? Pues un sentido de culpa, porque uno a través del tiempo mira y se encuentra la gente y dice, oiga, ¿verdad? Esta persona se quedó ahí, no se superó, no estudió, nos odia a los compañeros del curso, no quiso volver al colegio, no se graduó y eso también lo lleva a uno a sentirse culpable y a generar un sentido de culpa. Entonces miremos cómo se actúa, interactúan los tres componentes a la vez. Las víctimas, al sentirse inseguros, pues automáticamente eso les genera desmotivación, deserción escolar y a la vez hacen que sean más expuestos al maltrato. Entonces, por lo general, esas personas que han sido víctimas de bullying son las que en las relaciones de pareja se quedan sumisas, se quedan calladas, en las relaciones laborales también se quedan calladas, no manifiestan lo que sienten, se pasan la vida y les están vulnerando sus derechos y no hacen nada porque definitivamente se quedaron en esa posición de víctimas. Y pues es muy difícil porque son personas que no afrontan, que no tienen habilidades de afrontamiento, que no tienen resiliencia, que no cierran círculos, que no superan límites y contratiempos y pues eso hace que automáticamente se desestructure su personalidad, su carácter, afectando las formas de vinculación individual, social, familiar, académicas, espirituales y demás áreas de ajuste. De por sí tenemos que entender que el bullying pues es una forma de maltrato, es una forma de agresión, es una forma de vulneración de derechos que ha traído consigo consecuencias como el suicidio, como riñas callejeras, como conflictos de barrios, como conflictos familiares. ¿Y por qué conflictos familiares? Porque es que nadie quiere que el hijo de uno le peguen, nadie quiere que al hijo de uno le roben la lonchera, nadie quiere que al hijo de uno le hagan nada y entonces hay eventos de bullying y de agresión que pasan del entorno escolar al entorno familiar, al entorno de hermanos mayores, de tíos, de papás y hemos escuchado y conocemos historias donde ha habido casos de muertes, de peleas, de conflictos familiares severos a causa de un conflicto de niños que no se atendió a tiempo y que a través de las décadas y de pasar y de pasar y de pasar y de acumular experiencias, pues se vuelve en un conflicto social o en un conflicto familiar. Entonces miremos cómo es tan serio y tan complejo este tema del bullying. Las consecuencias se ven, las consecuencias se hacen palpables a corto, mediano y largo plazo. Es muy triste que por algo que aparentemente era una recocha, pues se termine desestructurando la vida de alguien. Y eso lo estamos hablando propiamente en los entornos escolares y de adolescentes. Pero ¿qué pasa en los entornos familiares? Cuando el hermano mayor no respeta al hermano menor, cuando le pega, cuando le bota las cosas, cuando lo maltrata. Y hay papás que no hacen nada. Hay papás que permiten que los hermanos mayores abusen de los niños. Abusen en términos de pegarles, de darles coscorronazos, de esconderles las cosas, de dejarlos encerrados a oscuras. Eso pasa al interior de la familia. Que lleguen los primos o el tío, que lleguen a abusar de los niños, a ponerles apodo, repito, a darles patadas, a hacerlos caer. Eso pasa al interior de las familias y hay familias que lo ven como parte de la vida, como parte de la recocha, pero tú no sabes cómo ese niño en su cabecita está procesando eso que le está pasando. Entonces no podemos pensar que es que él lo entiende y él lo asume como recocha, porque puede que no sea recocha. Por eso les hablo yo desde mi experiencia en comunidad terapéutica. La mayoría de mis pacientes han sido víctimas de bullying y empezaron en la posición de víctimas y luego se volvieron victimarios. ¿Y qué victimarios?
les digo una cosa, victimarios de unas maldades y de vengarse de la sociedad y crecen con grandes resentimientos y crecen llenos de dolor y a la vez de resentimiento con su familia porque no hicieron nada, con su colegio, con la sociedad, con Dios. O sea, es un tema bastante complejo, bastante complejo. Entonces entendemos que el bullying está en todos los entornos. Entendemos que hace parte de la historia, claro que sí. Yo pienso que tú y yo o fuimos víctimas o hicimos bullying, no sé en qué posición de vida hubieras estado tú, o fuimos, digamos que esos agresivos pasivos que veíamos y no decíamos nada, pero todos hemos hecho parte de una u otra manera en ese componente. Pero quizás a ti no te ha afectado mucho, quizás tú lo superaste, quizás hiciste un proceso de desarrollo humano, desarrollo personal y hoy has seguido por tu vida adelante, pero no todo el mundo tiene la misma fortaleza. Incluso te puedo decir que hay personas que han desarrollado cuadros psiquiátricos severos a causa de ser víctimas del bullying. Entonces, también viene la conducta del cutting, también viene la conducta de la ideación suicida, también viene el consumo de licor, el consumo de drogas. Muchos también de mis pacientes han llegado al consumo de drogas por ser aceptados y eso tiene que ver con una forma de agresión. Recuerden que otro de los mecanismos, les quería contar cómo reacciona el bullying de manera distinta en los hombres y en las mujeres. Por ejemplo, en los hombres la mayor forma de agresión y de hacerse bullying es física y es a través de los golpes, es a través de coger al otro, romperle la maleta, pegarle, agredirlo, buscarle la riña, hacerle la zancadilla. Y con las mujeres es más desde la parte verbal, ¿sí? Es más desde el decir cosas de la otra mujer o de la otra persona, desde el chisme, desde el comentario y demás. Y a la vez en las mujeres se usa algo que pues es muy chistoso el término, se llama el ninguneo. Ese realmente no lo aceptan, ninguno contigo. El apartarlo, el excluirlo, el rechazarlo. Es como se interpreta en las mujeres esta forma de bullying. Entonces, es mirar, pero realmente qué hacer si yo detecto que esto está pasando. ¿Qué tengo que hacer? Primero, asumo una posición objetiva y no subjetiva. La subjetiva es cuando me afecto porque es mi hijo, entonces vamos y le pegamos y vamos a hablar con el papá y lo vamos a poner en su sitio. No. Busque orientación profesional, busque ayuda psicosocial. Y segundo, fundamental, no vea al niño como víctima, porque si usted le va a decir, pobrecito, es que no me lo quieren, y llega el papá, y llega la tía, y llega todo el mundo a la casa, y usted mire que al niño me lo están agrediendo, al niño en ese colegio me lo maltratan, pobrecito, pues eso que se llama revictimización, y es hacer más víctima a la víctima, y cuando tú haces más víctima a la víctima, pues lo estás hundiendo más en la posición de víctima. Entonces hay que entrar un poco en una posición de equilibrio y de objetividad, entender y analizar qué está pasando y llevar al niño a entender que él le está dando el poder al otro, está empoderando al otro para que le robe su paz interior, le robe su tranquilidad. Enseñar al niño a poner límites, a tomar tiempo fuera, a apartarse, a buscar estrategias de seguridad, cosas como quédate más cerca a tus profesores, evita estar donde ellos estén, ve apartándote, genera nuevos círculos sociales, comunica, cuando te pasen las cosas, dilas, busquemos la salida, hablemos, ¿sí? Porque es que muchas veces también tenemos que empoderar a los niños, porque de hecho en la vida él va a encontrar y va a tener que atravesar otros escenarios donde necesita acudir a su carácter y a su personalidad. Toda la vida no vas a estar tú como mamá corriendo a defenderlo, porque habrá un momento donde él tiene que sentar posturas y pedir respeto, ¿sí? Y sin agresiones físicas ni verbales, pero sí aprender a sentar posturas. Y yo te pido y te exijo que me respetes, y yo te pido y te exijo y te pongo un límite, porque si nosotros no enseñamos a los niños y a los adolescentes a poner límites, pues por la vida irán haciendo y diciendo y deshaciendo sin entender que en la vida se necesitan límites.
Bien, familia. Entonces es eso, es buscar ayuda profesional, es mantener la objetividad, es ser realmente acertado en las decisiones que se toman, es buscar y consultar especialistas en todo el tema de conducta psicológica, especialistas en psicología clínica, trabajadores sociales que tengan conocimiento de condiciones psicosociales, porque no es de pasar corriendo por el tema, necesitamos atenderlo, necesitamos buscar acciones que lleven definitivamente a aportar y a que la persona pueda definitivamente salir de lo que le está pasando. Realmente un niño maltratado no atendido será un adulto maltratador o víctima. Es profundamente triste ver el impacto que tiene el bullying en la vida de las personas, lo nocivo que esto llega a ser, los daños que puede llegar a causar. Entonces, nada, es eso, es como invitarlos a que nos ayuden, a que ustedes también estén muy pendientes y muy alertas de lo que pasa en el mundo de los jóvenes de su familia, en el mundo de los adolescentes, porque en cualquier momento las señales empiezan a ver, ese aislamiento, el no querer volver a estudiar, el querer apartarse, el querer irse del colegio, cosas que son muy palpables y que se tienen que detectar a tiempo para que el bullying no tome fuerza. Recuerden que es una forma de violencia, es una forma de maltrato que necesita detenerse a tiempo. Entonces, es eso. Muchas gracias para todos. Voy a saludarlos un momento, a ver quiénes están por ahí. Quiero saludarlos. La semana pasada no los pude saludar, pero hoy sí, invitarlos a compartir este video, a reproducir. Yo ahorita lo subo a YouTube, mando el link a Facebook, o tú lo puedes bajar de YouTube y compártelo, pon Messenger en tus estados para que la gente se entere, porque a veces no sabemos qué hacer, cómo detectar, a dónde ir, cómo diferenciar. Entonces esto te puede dar herramientas. Haz tus comentarios, por favor, y quiero saludarlos. Recuerda que compartir puede salvar una vida, compartir puede transformar una vida, puedes ser tú el pionero del despertar de muchas personas que a veces viven en un mundo de oscuridad y no dimensionan lo que pasa en sus entornos y necesitan de nuestra ayuda. Un saludito a Álvaro, a Angie, a Oti. Hola, Sorangi, ¿cómo estás? Alejandra Ceballos, a Claudia, Diana Patarroyo, Mayerly, María Aide, Dina González, Estela Roballo, Emerson Martínez, muy bien, buenas tardes para todos, Liliana Borges, doctora Pilar. Hola Talía, ¿cómo estás? Niña, me tienes abandonada. Me alegra saludarte en Ecuador. Gracias, que me veo hermosa. Yo creo que es el cosmos hoy. No, qué bien. Dios es bueno. Gina Guzmán, Dieguito Alvarado. Hola, 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 hola. Y no, pues nada, si conoces educadores, si conoces mamás, adolescentes que necesiten saber que lo que les está pasando tiene solución, que tienen que trascender, que tienen que ser resilientes, por favor comparte este video. El miércoles estaremos con más enseñanzas, mañana estaré publicando el póster, estoy trabajando también en otros temas candentes, entonces ahí vamos paso a paso, vamos aprendiendo. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por seguirme, muchas gracias por lo que hacen. Por creer un poco en esta locura llamada Canal Lili Contigo. Un saludo muy especial desde la IPS Fundación Caminando hacia la Luz. Recuerden sonreírle a la vida. Dios les ama. Es muy bueno servir. Realmente el que no vive para servir no sirve para vivir. Y te pregunto, ¿a quién le sirves en la vida? Entonces hay que servir, y tú y yo tenemos mucho más por dar y mucho más por hacer. Entonces, de pronto solo compartiendo este video y nuestros videos puedes ayudar a que a alguien la vida le cambie. Muchas gracias a todos, bendiciones, de verdad que mi cariño, mi respeto, y el miércoles estaremos nuevamente con ustedes. Hola Camilo, ¿cómo estás? Señora Estela, ¿cómo estás? Bienvenidos, gracias a todos. Recuerden sonreírle a la vida. Besitos, bye bye, gracias, Dios los bendiga.